Guarda silencio, porque estás por escuchar algo que no deberías oír. Bienvenidos al primer capítulo del canal maldito de Muñeco Satán. Yo soy el guardián de los secretos más retorcidos, de las leyendas que se susurran en la oscuridad y de los horrores que no salen en los periódicos, porque dan demasiado miedo. Este canal no es para los curiosos, es para los valientes, los que se atreven a escuchar lo que nadie más quiere contar. Cada semana, abriré un nuevo expediente maldito, una historia real, o peor aún, una que todavía está pasando. Así que ponte los audífonos, apaga la luz, y prepárate para conocer al verdadero terror. Y recuerda, si no te suscribes, el muñeco Satán vendrá a darte las buenas noches, con un cuchillo en la mano. Soy Muñeco Satán, y cada noche, cuando tú duermes, yo te miro, y te cuento historias que huelen a sangre, que lloran por las noches, y que a veces, escapan de la pantalla. Era el 4 de julio, y todo parecía normal. Las calles estaban decoradas con banderas rojas, blancas y azules. Los cohetes aún no habían comenzado a estallar en el cielo, y el aire olía a pólvora y comida asada. Yo había ido con mi familia a una vieja casa que pertenecía a un tío lejano, algo excéntrico, que insistió en celebrar allí. Dicen que esa casa tiene historia, pero nadie nunca me advirtió lo que realmente significaba. Y sin embargo, lo hicimos. Uno por uno, cruzamos el umbral de aquella puerta de madera oscura, oxidada por el tiempo. Lo último que recuerdo antes de que todo se descontrolara es el crujido del piso bajo mis pies y el eco de una risa distorsionada que venía de ninguna parte. Al llegar, sentí un escalofrío que no supe explicar. No era por el frío, el verano ardía con fuerza, sino por algo más profundo, como si la casa me conociera, como si hubiera estado esperando. Las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían ojos que me observaban desde dentro. Mi primo pequeño se negó a entrar. Decía que escuchaba voces susurrantes detrás de las paredes. Todos nos reímos, pensando que solo eran tonterías de niño. El suelo crujía bajo nuestros pasos, y cada paso sonaba diferente, como si el piso respondiera a nuestro temor. Había un reloj de pared en el salón principal, detenido exactamente a las 12, como si el tiempo se hubiera congelado allí. Nadie lo mencionó, pero todos lo vimos. Pero yo también escuché algo. El techo tenía algunas tejas faltantes, y las ventanas, como ya había notado, estaban opacas por el polvo acumulado durante años. Mis tíos intentaron bromear sobre ello, diciendo que seguramente era vino derramado, pero nadie rió de verdad. La tensión flotaba en el ambiente, pesada, tangible. Mi tío, el dueño de la casa, dijo que era el ático y que no había nada interesante allí. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, su voz tembló ligeramente, como si él mismo no terminara de creérselo. Detrás de esa puerta, algo se movía, un roce suave, constante, como uñas arrastrándose contra la madera. El jardín frontal estaba lleno de maleza, y en medio había una fuente seca que parecía llevar décadas sin recibir agua. Un perro ladró en la distancia, y el sonido resonó como un eco fantasmal en medio del silencio que reinaba en aquel lugar. No fue un sonido claro, ni siquiera palabras entendibles, pero estaba allí, entrelazado entre el viento. Algo murmuraba, algo que no quería que entráramos. El aire era denso, como si tuviera peso propio, y olía a humedad y algo más difícil de identificar, un aroma dulzón, casi rancio, como si algo hubiera muerto hace mucho tiempo y todavía permaneciera allí, oculto. Las paredes estaban tapizadas con papel amarillento que se despegaba en las esquinas, revelando grietas profundas, como si la casa misma estuviera desmoronándose lentamente. Los cuadros colgados eran oscuros, retratos de personas con miradas vacías, figuras que parecían seguirte con los ojos incluso cuando intentabas ignorarlas. La casa era antigua, demasiado para ser acogedora. Tenía ese aire de abandono, aunque no estaba completamente descuidada. Una vez dentro, la sensación empeoró.
La luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las cortinas cerradas, creando sombras alargadas que se movían como si tuvieran vida propia. En el centro del comedor había una mesa larga, cubierta por un mantel blanco manchado con lo que parecía sangre seca. Cuando subimos al primer piso, encontramos una puerta cerrada con llave. Nadie quiso preguntar qué había allí. Nadie quería saber. Mientras explorábamos la casa, notamos detalles inquietantes que no podían ser coincidencias. En una de las habitaciones del segundo piso, había un escritorio antiguo con papeles amarillentos y borrosos por el tiempo. Entre ellos, encontré un diario personal, cuya letra torpe y apresurada contaba historias espantosas. Era de alguien llamado Samuel, un hombre que afirmaba haber vivido allí muchos años atrás. En sus páginas, describía cómo escuchaba voces en las paredes, cómo veía sombras moverse sin razón, y cómo, poco a poco, empezó a perder la cordura. Un fragmento en particular me heló la sangre. Él está aquí. Oigo sus pasos por los pasillos, pero nunca lo veo. A veces siento su respiración cerca de mi oreja, caliente y repugnante. Me llama por mi nombre, pero no respondo. Sé que si lo hago, vendrá por mí. El diario terminaba abruptamente, como si quien lo escribía hubiera sido interrumpido. Lo dejé sobre el escritorio con manos temblorosas, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Una pared estaba cubierta de fotografías antiguas, muchas de ellas borrosas o dañadas, pero otras eran claramente visibles. Y nosotros estábamos allí ahora, justo donde ellos habían estado antes de que se los llevaran. Dentro, había un par de zapatos infantiles cubiertos de polvo, junto con una nota garabateada en una servilleta. Eran fotos de familias, de niños riendo, de parejas tomadas de la mano. El calor del día había desaparecido, reemplazado por una temperatura gélida que no correspondía a la época del año. El viento golpeaba las ventanas con furia, aunque afuera no había tormenta alguna. Era como si algo estuviera intentando entrar. Pero todas tenían algo en común. En cada una, había una figura borrosa al fondo, vestida con traje oscuro y sombrero, con un rostro pálido y ojos vacíos. Algunas imágenes mostraban a la misma persona en múltiples fotografías, siempre en el fondo, siempre observando. Más adelante, en el sótano, encontramos algo peor. Todos nos quedamos quietos, escuchando con el corazón acelerado. No podía ser el viento, ni tampoco un animal. Sonaba humano, pero imposible. Nadie debería estar allí arriba. Mi tío palideció al verlas. Estas fotos no deberían estar aquí, murmuró, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Pero entonces, el ruido cambió. Ya no eran pasos normales. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, chirriando contra las tablas de madera. Y luego, de repente, cesó, hasta que, sin previo aviso, una risa baja y distorsionada llenó la habitación. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una risa cruel, cargada de maldad, como si algo estuviera disfrutando nuestra incomodidad. Pero lo peor llegó cuando encontramos un armario roto, con las bisagras retorcidas como si hubieran sido arrancadas con violencia. Brillaba con un color rojizo, enfermizo, como si estuviera teñida de sangre. Miramos hacia arriba, aterrados, y vimos que el techo estaba manchado. Gotas negras corrían por las paredes, formando símbolos extraños que ninguno reconocimos. Decían cosas ininteligibles, pero el tono era claro: advertencia, miedo, pánico. Lo siento, no pude protegerlos. Él los tomó. Nunca debimos venir aquí. La letra era apresurada, desesperada. Alguien había escrito eso antes de desaparecer. Y justo cuando la luz se apagó por completo, escuchamos algo más. A medida que la noche caía, la atmósfera dentro de la casa se volvió aún más densa. De repente, escuchamos un ruido proveniente del techo, unos pasos pesados, lentos y deliberados, como si alguien caminara por encima de nuestras cabezas. Mi tío, tratando de restarle importancia, dijo que probablemente era el techo contrayéndose por el cambio de temperatura. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Se extendió como una niebla invisible, envolviéndonos por completo.
Todos nos miramos entre sí, preguntándonos si alguno de nosotros había hecho ese sonido, pero nadie lo había hecho. Entonces, la luz del techo parpadeó. Una vez, 2 veces, 3, cada parpadeo era más prolongado, como si la electricidad estuviera agonizando. Un susurro, no era una palabra en específico, sino una mezcla de voces entrelazadas, como si un coro de fantasmas murmuraran al mismo tiempo, y entonces, la luz regresó, pero no era la misma. Alguien gritó. Fue breve, ahogado, como si la voz hubiera sido absorbida por la propia casa. Habíamos despertado algo, y ya no estábamos solos. Fue en ese momento, cuando el terror ya se había apoderado por completo de nosotros, que lo vimos por primera vez. Estaba de pie al final del pasillo, en la sombra de una lámpara que titilaba con una luz enfermiza. Su figura era alta, delgada, envuelta en un traje oscuro con detalles rojos y azules, como si fuera una versión deformada de la bandera estadounidense. Su rostro era lo más aterrador, pálido con ojos huecos que brillaban con un fulgor sobrenatural y una sonrisa forzada que se extendía demasiado, como si su boca hubiera sido cosida así por alguien que no sabía bien cómo hacerlo. Este no tenía bondad en su mirada, ni siquiera humanidad. Era algo más antiguo, más oscuro, algo que había estado durmiendo bajo esta casa, esperando a que alguien lo despertara, pero no era el simpático personaje de propaganda del pasado. Nos quedamos paralizados. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera respiramos. Las ventanas estaban selladas con algo negro y viscoso, como si la casa estuviera respirando, como si estuviera viva. Él simplemente nos observó, con esa sonrisa grotesca dibujada en su cara, y luego dio un paso hacia adelante. Su voz era un susurro que reverberaba directamente en nuestros cerebros. Fue suficiente para romper el hechizo. No fue una fisura normal, no fue un agujero. Fue como si el piso se hubiera vuelto líquido por un instante, tragándolo por completo. Su grito se cortó abruptamente, y luego, silencio. Trató de decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una amenaza, pero antes de que pudiera terminar, Tío Sam extendió una de sus manos huesudas y lo tocó en el pecho. Uno de mis primos chilló y echó a correr, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, el suelo bajo sus pies se abrió. Los demás retrocedimos, buscando una salida, pero las puertas se habían cerrado solas. Tío Sam avanzó con pasos lentos, deliberados, y con cada uno, el suelo temblaba, como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida. Bienvenidos a casa, dijo. Siempre han pertenecido a este lugar. Intentamos correr en diferentes direcciones, pero no importaba hacia dónde fuéramos, siempre nos llevaba de vuelta a él. Las paredes se movían, los pasillos se alargaban hasta el infinito, y las puertas que antes conducían a habitaciones familiares ahora abrían paso a lugares imposibles. Un momento estábamos en el salón principal, y al siguiente nos encontrábamos en un corredor sin salida, rodeados de espejos que reflejaban imágenes distorsionadas de nosotros mismos. Mi tío, el dueño de la casa, fue el primero en enfrentarlo. Fue como si algo dentro de él se rompiera. Su cuerpo se convulsionó, sus ojos se pusieron en blanco, y luego cayó al suelo, inmóvil. El resto de nosotros nos quedamos petrificados, viendo cómo tío Sam se inclinaba sobre el cadáver, como si estuviera revisando su trabajo. Más, susurró. ¿Quieren más? No sabíamos a quiénes se refería, pero estábamos seguros de que no queríamos averiguarlo. El laberinto de la locura. La casa se transformó ante nuestros ojos, como si estuviera viva, retorciéndose y reconfigurándose para confundirnos. Miré hacia uno y vi mi propio reflejo, pero no era yo. Sus ojos estaban vacíos, su expresión inmutable, y cuando levanté la mano para tocar el cristal, mi reflejo hizo lo contrario, bajó la suya lentamente, como si estuviera negando algo. Me alejé con el corazón acelerado, pero ya no podía confiar en lo que veía. Gritamos su nombre, pero no hubo respuesta, solo el sonido de sus pasos alejándose, seguido por un grito ahogado y luego, silencio. Otro de mis primos se separó del grupo, corriendo por otro pasillo que no había estado allí minutos antes. Una de ellas era un dormitorio infantil, con juguetes esparcidos por el suelo y una cuna vacía.
Fuera de los cristales, solo había oscuridad absoluta, como si la casa hubiera devorado el mundo entero. En la pared había dibujos hechos con crayones, pero las figuras no eran normales. A veces aparecía por breves momentos, sonriendo desde el final de un pasillo, antes de desvanecerse como si fuera una ilusión. Otras veces, su voz llegaba desde las paredes, susurrando nombres que no reconocíamos, como si estuviera llamando a otros que ya habían estado allí antes que nosotros. Mostraban a una criatura alta y delgada, con un sombrero de copa y una sonrisa exagerada, rodeada de figuras pequeñas que lloraban. Intentamos encontrar una salida, pero cada puerta que abríamos nos llevaba a una habitación diferente, una que no existía antes. El tiempo se sentía distorsionado, como si estuviera enrollándose sobre sí mismo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido minutos, horas, días, o quizás el tiempo no tenía sentido allí. La casa había desaparecido, o tal vez yo simplemente no estaba en ella. No había paredes, ni techos, solo un espacio infinito de sombras danzantes y susurros lejanos. Algunos de nosotros juramos haber visto a personas que ya habían desaparecido, paradas en rincones oscuros, mirándonos sin moverse. ¿Eran alucinaciones? ¿Espíritus atrapados? No podíamos saberlo. Cuando uno de nosotros intentó salir por la ventana, descubrimos que no había mundo exterior. Mi hermano, mi madre, algunos de mis primos. Su sonrisa era más amplia que antes, como si estuviera disfrutando del momento. Extendió una mano hacia nosotros, invitándonos a acercarnos, como si estuviéramos siendo recibidos en un hogar acogedor. Todos con expresiones vacías, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente miraban al vacío. Mientras tanto, tío Sam seguía acechándonos. Podíamos escuchar sus pasos, lentos y deliberados, como si disfrutara del juego. No íbamos a rendirnos, no sin luchar. Seríamos parte de su legado, almas atrapadas en un ciclo eterno, fortaleciendo su presencia con cada latido de miedo que habíamos sentido. No sabíamos cuánto tiempo habíamos estado perdidos dentro de la casa. Todo lo que sabíamos era que no podíamos escapar. La casa no nos dejaría ir. El legado de la oscuridad. Desperté en medio de la oscuridad, con el cuerpo entumecido y el aire cargado de un olor metálico, como sangre oxidada. Me puse de pie con dificultad, tambaleándome. No estaba solo. Frente a mí, distinguí las figuras de los demás, y entonces lo vi. Tío Sam estaba allí, de pie en medio de la nada, su figura erguida y ominosa, pero no era un hogar, era una prisión. Comprendí entonces que no íbamos a escapar. Esta era nuestra última parada, el destino inevitable de todos los que habían entrado en esa casa. Miré a mi hermano, y por primera vez en toda la noche, vi algo en sus ojos: determinación. Dio un paso hacia tío Sam, con la mandíbula apretada, los puños cerrados. No te llevaremos, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Tío Sam rió, una carcajada baja y retorcida. Ya están conmigo. Y entonces, el mundo se desvaneció. ¿Escuchaste eso? Esa risa al fondo. ¿O fue solo tu imaginación? Porque si estás viendo este video, significa que ya es demasiado tarde. Él ya sabe que estás aquí. Tío Sam no necesita puertas, ni casas antiguas. Ahora tiene algo mucho mejor: Internet. Y cada clic, cada reproducción, cada comentario, lo fortalece. Así que piensa bien antes de escribir abajo. ¿Realmente quieres saber si alguien más ha sobrevivido? ¿O prefieres simplemente cerrar el video y olvidar que alguna vez escuchaste su nombre? Pero si decides quedarte, si decides enfrentarlo, suscríbete, porque esto apenas comienza. Activa la campanita para que te avise cuando él vuelva. Deja tu comentario, pero cuidado, puede que no seas tú quien lo escriba. La hoguera de la libertad. Escuché a mi madre gritar, pero no era su voz. Era como si algo dentro de ella estuviera arañando para salir. Hace 10 años, el 4 de julio fue el día en que todo cambió. No recuerdo exactamente cómo llegamos al bosque aquella noche. Quizá fue por la costumbre,
Quizá por la promesa de ver las luces del cielo sin la contaminación urbana. O tal vez, simplemente estábamos destinados a estar allí. Mis padres habían decidido celebrar nuestra independencia con una fogata en lo profundo del bosque de Black Hollow, un lugar tan silencioso como antiguo, donde las historias locales aseguraban que los espíritus de los primeros colonos aún vagaban entre los árboles. Yo tenía 22 años. Mi hermana menor, Emily, apenas 15. Mamá preparaba hamburguesas en una plancha portátil, mientras papá ajustaba el trípode de su cámara para grabar los fuegos artificiales. Era el típico momento familiar americano, como salido de una postal patriótica. Pero esa noche, no fuimos los únicos que hicieron una hoguera. Las llamas de nuestra fogata crepitaban bajo el viento ligero, y el aroma a madera quemada se mezclaba con el olor a maíz asado y refrescos dulces. Todo parecía perfecto. Demasiado. El sol se puso detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo oscuro que me recordaba a sangre seca. Emily estaba sentada sobre una manta, jugando con su celular. Pero entonces, escuchamos los gritos. Primero fueron débiles, distantes, como ecos perdidos entre los árboles. Luego, más claros. Alguien llamaba ayuda. O tal vez era una canción. No podía distinguirlo bien. Papá apagó la radio y todos nos quedamos en silencio, escuchando. Canturreaban algo sobre la libertad, sobre la sangre y el fuego. Pero no eran niños normales. Sonaban mal. Como si sus gargantas estuvieran llenas de espinas. Los gritos venían desde el otro lado del claro, donde el bosque se volvía más denso. Eran voces infantiles. ¿Qué diablos es eso?, preguntó papá, frunciendo el ceño. Debe ser algún grupo de jóvenes haciendo bromas, dijo mamá, aunque su voz temblaba. Ya sabes cómo son estos días. Miró a mamá. Ella negó con la cabeza. Ya sabes cómo puede ponerse la gente en estas fechas. Emily se levantó y caminó hacia mí. No me gusta esto, Nathan. No parece real. Relájate, le dije. Seguro están jugando a hacerse los espeluznantes. Pero algo en mi interior me decía que no debíamos ignorarlo. Me acerqué a papá. Tomé una linterna y empecé a caminar hacia el lugar de donde provenían los gritos. ¿Vamos a ver qué pasa?, él dudó. Caminamos en silencio, solo interrumpido por los sonidos del bosque y aquel canto cada vez más cerca. Era una melodía extraña, casi religiosa, pero cargada de odio. Palabras como libertad y sacrificio se repetían una y otra vez, mezcladas con risas agudas y chillidos. Es mejor no meterse. ¿Y si alguien necesita ayuda? Entonces que vaya la policía. Pero ya había tomado una decisión. Niños. Jóvenes. Algunos no tendrían más de 10 años. Uno de ellos dio un paso adelante y extendió una mano huesuda hacia nosotros. Estaban vestidos con ropas blancas manchadas de barro y sangre. En medio de ellos, atado a una cruz hecha de ramas, colgaba un hombre. Sus ojos estaban abiertos, muertos, y su boca formaba una mueca de horror eterno. Emily me siguió. Nathan, espera. Quédate aquí si quieres, le dije. Yo voy a comprobarlo. Ella resopló y me alcanzó. El grito de mamá llegó desde lejos, seguido por el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Papá gritó algo, pero fue interrumpido por un chillido agudo, como el de un animal agonizando. Cuando llegamos al borde del claro, vimos algo que jamás imaginé. Una segunda hoguera ardía frente a nosotros, rodeada por figuras encapuchadas. Emily gritó. Las figuras se giraron hacia nosotros. Sus caras eran pálidas, demacradas, con ojos negros como pozos. Bienvenidos. Canturreó. Es tiempo de celebrar la verdadera libertad. Corrimos. Tan rápido como pudimos. Cuando regresamos al campamento, ya no estaba. Todo había desaparecido. La fogata, las sillas, la comida. Incluso mis padres. Solo quedaba el coche, intacto, con la puerta del conductor abierta. Mamá. Papá. Grité, mirando a mi alrededor. Emily lloraba, temblando. No están aquí, despierta, Tenemos que buscarlos. Pero todo era igual, árboles altos, sombras profundas, el eco de risas lejanas. De repente, Emily se detuvo.
Nos adentramos más en el bosque, buscando alguna señal, cualquier cosa. ¿Escuchaste eso? Me quedé quieto. Entre los árboles, una voz familiar llamaba. Emily. Nathan. Era mamá. Corrimos hacia el sonido. La encontramos de pie junto a un árbol, con la mirada perdida. ¿Dónde está papá?, pregunté. Ella no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil, con una sonrisa retorcida en el rostro. Mamá, ¿estás bien? Entonces comenzó a reír. Una risa baja, enfermiza, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Claro que estoy bien, hijo, dijo. Por fin soy libre. ¿Qué estás diciendo? Se acercó lentamente, con pasos mecánicos, como un autómata defectuoso. La libertad no viene sin sacrificio. Y tú también puedes ser libre. Emily retrocedió, tropezó y cayó al suelo. Mamá se abalanzó sobre ella. Un cuchillo de cocina, cubierto de una sustancia oscura. Emily chilló y se retorció, pero mamá no se detuvo. Grité y corrí hacia ellas, pero antes de llegar, vi cómo mamá clavaba algo en el brazo de Emily. Fue como si el mundo entero se partiera en dos. Vi fuegos artificiales en el cielo, pero no eran los nuestros. Eran rojos, brillantes, dibujando formas demoníacas en el firmamento. La arrastró hacia el bosque, cantando aquella horrible canción. Lo único que quedaba era una nota sobre el asiento trasero. Intenté seguirlas, pero una explosión de luz me lanzó contra un árbol. Los oficiales dijeron que probablemente fue un secuestro o una pelea familiar. Pero yo sabía la verdad. Aquello no era humano. Era algo más antiguo, más oscuro. Una ceremonia ancestral disfrazada de celebración patriótica. Cuando recuperé la conciencia, estaba solo. Busqué durante horas. Grité hasta quedarme ronco. Pero no había señales de Emily ni de mamá. Regresé al coche, destrozado. La libertad es una hoguera que consume lo que amas. Únete a nosotros, y sé libre. Regresé a la ciudad, confundido, herido. Nadie me creyó. Pasaron los años. Cada 4 de julio, recibía una carta sin remitente. En blanco. Con una gota de sangre seca en una esquina. Y una fecha, pronto. Este año, hace 3 días, recibí una nueva carta. Que Emily me tendía la mano, invitándome a saltar al fuego. Que mamá me decía que el dolor era temporal, que después vendría la paz. Esta vez, tenía una foto adjunta. Era Emily. Sonriendo. Con ojos completamente negros. Y detrás de ella, mamá. Y docenas de niños encapuchados, observándome. Al dorso, una frase: sacrificios humanos ofrecidos a algo llamado, el verdadero padre de la nación, un ente que según leyendas locales aceptaba el alma de quienes se entregaban a él voluntariamente, otorgando a cambio poder y libertad absoluta. Es hora de que te unas a nosotros. Serás libre. Anoche soñé con ellos. Soñé que estaba en el bosque, frente a la hoguera. Hoy es 3 de julio. Mañana, volveré al bosque. Porque hoy descubrí algo que no les conté. En los archivos históricos del pueblo, encontré registros antiguos de rituales satánicos realizados cada 4 de julio. Y hay una foto en esos archivos. De un niño. Con mis mismos ojos. Con mi mismo rostro. Un niño que desapareció en 1876. El primer 4 de julio de Estados Unidos. Y ahora entiendo. No soy yo quien va a morir mañana. Soy yo quien lleva 1000 años esperando renacer. ¿Sientes el frío detrás de ti? ¿Escuchas los pasos en el techo justo antes de dormir? ¿Ves esa figura al final de tu cama cuando apagas la luz? No estás solo. Ellos también te observan. Y están esperando. Que les digas, sí, quiero ser libre. Así que haz clic en ese botón de suscripción. Antes de que sea demasiado tarde. Porque cada historia que contamos, pídele a tu miedo el precio. Está más cerca de lo que crees. Y si ya has soñado con nosotros, entonces ya sabes que pronto será tu turno. Déjanos tus miedos en los comentarios. Cuéntanos qué te asusta. Porque tal vez, eso es exactamente lo que te espera esta noche. La libertad no es gratis. Suscríbete si te atreves.
¿Ya te vio la hoguera? Era el 4 de julio y Boston estaba iluminada por los fuegos artificiales. El cielo estallaba en colores, como si cada cohete fuera una promesa de libertad. Pero para mí, aquella noche no significaba libertad. Era prisión. Terror puro. Había heredado la casa de mi abuelo, una antigua mansión victoriana al final de una calle solitaria, lejos del bullicio de la ciudad. La gente del pueblo la conocía como la Casa de los Lamentos. Nadie se acercaba demasiado. Decían que desde el siglo XIX, cada 4 de julio, algo malo pasaba allí. Y aunque nunca les creí, ahora lo sé, era verdad. Cuando llegué esa tarde, con las luces de los cohetes reflejándose en las ventanas polvorientas, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era solo frío. Era como si miles de ojos invisibles me estuvieran observando. Me dije a mí mismo que era imaginación mía. Hasta que entré. La puerta crujió como un grito. El aire olía a humedad y a algo más, algo rancio, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Las escaleras temblaban bajo mis pies. Cada paso sonaba como si alguien más caminara detrás de mí, pero al voltear, no había nadie. Solo sombras danzando entre los destellos rojos, blancos y azules que entraban por las ventanas. Empezaron los fuegos artificiales. En ese momento, escuché un llanto. Suave. Infantil. Venía del sótano. Mi corazón palpitaba tan fuerte que dolía. Caminé hacia allí con una vela en la mano, cuya luz temblaba tanto como mis manos. Al abrir la puerta del sótano, el aire cambió. Se volvió denso, frío. Como si el infierno mismo respirara junto a mí. No había nadie. Solo una cuna rota en el suelo, cubierta de telarañas. Pero cuando me acerqué, vi grabado en la madera, Él viene por nosotros otra vez. Corrí de vuelta arriba. Fue entonces cuando vi la figura. Alta. Con un traje antiguo, como de otro siglo. Sus ojos eran pozos negros sin fondo. No tenía boca. Solo una línea recta donde debería estar su sonrisa. Estaba parado al final del pasillo. Inmóvil. Observándome. Intenté escapar, pero todas las puertas se habían cerrado solas. Las ventanas no se abrían. Era como si la casa me tuviera atrapado. Escuché risas infantiles. Una voz cantaba una canción antigua, casi inaudible entre el estruendo de los fuegos artificiales afuera. Era una melodía triste, como un lamento. Fui al ático. Allí encontré cajas llenas de fotos antiguas, documentos amarillentos y un diario. Lo abrí. Las páginas estaban escritas por una niña llamada Clara. Contaba cómo su familia llegó a la casa en 1876, el primer gran 4 de julio después de la independencia. Hablaban de un hombre que apareció esa noche, vestido de negro, con ojos vacíos. Dijo que quería celebrar con ellos. Pero nunca se fue. Clara escribió como uno por uno, sus padres desaparecieron. Primero su madre. Luego su padre. Después su hermano pequeño. Ella fue la última. Y en la última página decía, Él está aquí otra vez. Esta noche. Otra vez. El reloj marcaba las 9:45 de la noche. Justo cuando terminé de leer, escuché un susurro cerca de mi oído, ahora tú eres parte de la historia. Me giré. Nada. Pero en el espejo del ático, vi una figura detrás de mí. Sonriendo. Sin moverse. Parpadeé. Ya no estaba. Los fuegos artificiales seguían explotando afuera, pero adentro todo era silencio. Un silencio que pesaba. Que me ahogaba. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mis piernas no respondían. Sentí que el aire desaparecía. Entonces, apareció frente a mí. Esta vez, sí tenía boca. Y sonreía. Una sonrisa ancha, retorcida, llena de dientes afilados. Extendió una mano huesuda y me tocó el pecho. Fue como si 1000 agujas se clavaran en mi cuerpo. Caí al suelo. Lo último que recuerdo es ver mi reflejo en el espejo. Yo estaba allí, pero también estaba él. Junto a mí. Y detrás de nosotros, figuras borrosas. Fantasmas. Familias enteras. Todas mirándome.
todas prisioneras. Y mientras escribo esto, porque de alguna forma sigo consciente, sigo atrapado, puedo sentir que esta noche, otra persona entra a la casa. Y yo, ya no soy yo. Soy parte de la leyenda. Parte del ciclo. Por eso, si algún día pasas por Boston, y ves una vieja casa al final de una calle solitaria, no te acerques. Sobre todo si es 4 de julio. Porque él sigue allí, esperando. Y hoy, quizás sea tu turno. Si quieres sobrevivir a lo que viene, tienes que saber la verdad. Tienes que enterarte de qué hay detrás de las paredes, quién camina por los pasillos cuando nadie mira, y cómo romper la maldición. Sígueme, si te atreves. Suscríbete, y tal vez, solo tal vez, puedas evitar que él venga por ti esta noche. No olvides encender una luz. Nunca sabes quién puede estar viendo desde la oscuridad. ¿Te atreves a entrar? Suscríbete, si puedes. El 4 de julio. Fuegos artificiales iluminan el cielo, las banderas ondean con orgullo, los vecinos se reúnen bajo luces cálidas y risas falsas. Es noche de celebración, de alegría, de libertad. Pero no todo lo que brilla es inocente. Bajo la superficie de esta fiesta patriótica, hay historias que nunca se contaron. Secretos enterrados donde nadie mira. Tradiciones que no aparecen en los libros de historia, pero que se cumplen cada año, sin fallar. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras que detrás del festejo hay algo más? ¿Qué pasaría si descubrieras que tu pueblo no celebra la independencia, sino algo mucho peor? Bienvenido a una historia donde la libertad tiene un precio sangriento, donde los gritos se ahogan entre explosiones de colores. Y donde alguien como tú podría ser la próxima ofrenda. Cierra bien las ventanas. Apaga la luz si te atreves. Y prepárate. Porque esta noche, no solo se encienden fuegos en el cielo. La hoguera de los olvidados, 4 de julio, estaba enterrado hasta las rodillas cuando vi el primer cadáver arder. No gritó, no se movió, solo se quedó allí, mirándome con ojos vacíos mientras las llamas lamían su piel y olor a carne quemada llenaba mis fosas nasales. Era el 4 de julio, y algo estaba muy mal en mi pueblo. Todo comenzó como una celebración típica del Día de la Independencia. Fuegos artificiales iluminaban el cielo, niños corrían con antorchas improvisadas y los adultos bebían cerveza bajo luces navideñas que colgaban de los postes eléctricos. Yo, por mi parte, me había escapado al bosque detrás de mi casa para evitar otra noche incómoda con mi tío borracho y sus preguntas sobre mi futuro. Encontré un claro, encendí una pequeña fogata y me senté a observar el espectáculo pirotécnico entre los árboles. Pero entonces escuché un ruido, como ramas rompiéndose. Me puse de pie, pero antes de darme cuenta, el suelo cedió bajo mis pies y caí varios metros en un hoyo oscuro y húmedo. No podía ver nada. El aire olía a tierra mojada y algo más, algo peor. Palpé las paredes y noté que estaban revestidas de madera podrida. Era una especie de pozo antiguo. Mis manos tropezaron con algo frío y duro. Un hueso. Largo. Humano. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que explotaría. Encendí la luz de mi teléfono y lo dirigí hacia abajo. Ahí, medio enterrado, yacía un esqueleto vestido con ropa antigua. Un sombrero colonial cubría parcialmente su cráneo. Al lado, había otro cuerpo, y otro más. Docenas de ellos. Todos apilados como si hubieran sido sacrificados. Y entonces escuché la voz. «Bienvenido al verdadero 4 de julio», dijo, baja y arrastrada, como si viniera desde muy lejos, aunque parecía estar dentro de mi cabeza. Miré hacia arriba. La luna brillaba roja. Los fuegos artificiales habían cesado. Todo era silencio. Pero no el silencio normal de la noche, sino uno cargado de intención, como si el bosque estuviera escuchando. Intenté trepar, pero la madera se astillaba bajo mis dedos y resbalaba. Entonces, noté una puerta oculta en una de las paredes del pozo. Estaba cubierta de símbolos tallados a mano. Eran letras, números y dibujos de figuras humanas en posiciones extrañas, como rezando o suplicando. Empujé la puerta. Se abrió sin resistencia. Lo que vi me heló la sangre. Una cueva subterránea se extendía ante mí, iluminada por antorchas que ardían con una llama azul e inquietante. Había mesas de madera oscura, atadas con cuerdas gruesas.
Sobre ellas, cuerpos. Algunos frescos, otros momificados. Y en el centro, una hoguera gigantesca, rodeada de figuras encapuchadas que cantaban en un idioma que no reconocí. Me escondí tras una roca y observé. Las figuras llevaban máscaras hechas de huesos humanos. Cantaban algo sobre libertad, sacrificio y renacimiento. Uno de ellos levantó un niño pequeño, aún vivo, y lo lanzó al fuego. El grito duró menos de un segundo. Nadie reaccionó. Ni siquiera parpadearon. ¿Cómo podía existir esto? ¿Cómo nadie sabía? Decidí correr. Salí de la cueva y volví al pozo, pero ya no estaba solo. Una figura encapuchada me esperaba. No dijo nada. Solo extendió su brazo y señaló el claro donde había estado mi fogata. Ahora había una gran hoguera en su lugar. Y alrededor, docenas de personas. Familiares. Vecinos. Gente que conocía. Todos vestidos con ropas coloniales. Algunos tenían expresiones de éxtasis, otros de terror. Pero todos estaban allí. Entonces comprendí. Esta no era una celebración. Era un ritual. Un tributo ancestral a algo que había ayudado a fundar esta nación. Algo que exigía ofrendas humanas cada 4 de julio para mantener a salvo al pueblo. Y yo había sido elegido este año. Me arrastraron hasta el centro. Intenté gritar, pero alguien colocó una venda sobre mis ojos. Oí el sonido de tambores. El murmullo de oraciones. El crepitar del fuego. Sentí como me amarraban a una cruz de madera. Cuando quitó la venda, vi a mi madre entre la multitud. Sonreía. Tranquila. Feliz. Es necesario, me dijo. Para que todo siga igual. El fuego se acercaba. El calor me chamuscaba la piel. Cerré los ojos y recé. Pero no por salvación. Recé para morir rápido. Pero no morí. Desperté días después, en mi cama. Mi familia estaba feliz. Me dijeron que había tenido un accidente durante la fiesta. Que tuvieron que hospitalizarme. Nadie mencionó la cueva, ni los cuerpos, ni la hoguera. Incluso Google decía que ese lugar nunca había existido. Hasta que anoche recibí una carta. Era de papel amarillento, con sello de cera negra. Dentro, solo decía, te vimos. Bienvenido al nuevo orden. Y en la última página, había una lista de nombres. El mío estaba primero. Debajo, el de mi hermana menor. Mañana es 4 de julio otra vez. Y ahora sé que no soy una víctima. Soy el próximo guardián del secreto. ¿Te atreverías a celebrar el 4 de julio en este pueblo? ¿O ya es demasiado tarde para darte cuenta de que tú también podrías estar señalado? ¿Te atreverías a celebrar el 4 de julio en este pueblo? ¿O ya es demasiado tarde para darte cuenta de que tú también podrías estar señalado? Si te gustó esta historia que mezcla patriotismo podrido, rituales ancestrales y un giro que hiela la sangre, no olvides darle like, compartirla si te sientes valiente, y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Porque cada semana traemos historias que no solo te pondrán la piel de gallina, sino que te harán mirar hacia atrás 2 veces antes de dormir. Y recuerda, no todos los héroes usan capa. Algunos usan máscaras de hueso. ¿Qué opinas del final? ¿Crees que el protagonista aceptará su papel o intentará escapar? Déjanos tu comentario más tenebroso abajo. Nos vemos en la próxima pesadilla.